Hace 200 años, un robot de proporciones colosales irrumpió en la Tierra Santa de Mary Joyce, provocando el caos entre los nobles mundiales que allí habitaban. Sus objetivos aún son inciertos, pero, durante su ataque, su energía llegó a su límite y terminó por apagarse. Muy buenas a todos, yo soy Fire y hoy vamos a hablar sobre el Gigante de Hierro, ese robot que apareció hace 200 años en la Tierra Santa de Mary Joyce y aparentemente decidió atacar la zona, sin generar ninguna víctima, pues se quedó sin energías excesivamente pronto. Y esto también pues ha causado cierto revuelo, ya que las fechas coinciden con varios puntos diferentes de la obra de One Piece, y esto la verdad es que a mí me da que pensar que Oda sí que está ya a punto de terminar de cerrar la parte inicial del pastel del siglo vacío. ¿Qué es? El Dr. Vegapunk nos ha revelado que el robot gigante que se encuentra en la sala de desperdicios no es otro más que uno creado hace 900 años, es decir, durante el misterioso siglo vacío. Este robot se encuentra completamente apagado e inmóvil, pero si tuviera la energía suficiente podría volver a moverse. Sí, Enel, sí. Luego hablamos de él. El científico nos ha contado que este gigante apareció de la nada hace 200 años atacando Mary Joyce, cosa que muy pocos han logrado realizar. Tras perder toda su energía fue que el gobierno mundial ordenó que fuese completamente destruido. Seguramente temían que este robot volviera a encenderse y atacase de nuevo. También podría ser que temieran que descubrieran cómo era la fuente de energía que lo potenciaba. O incluso, lo más probable y su mayor miedo, que se revelase lo que ocurrió durante el siglo vacío. Y es que este robot también tiene muchos parecidos con distintos personajes y razas de la serie. Como muchos ya han apuntado, su mandíbula se asemeja mucho a aquella que Jack usa para protegerse. Su cuerpo y tamaño nos hacen recordar a un gigante, pero no a uno cualquiera, sino al mismísimo Oars de Thriller Bark, es decir, un gigante ancestral. Nótese que los gigantes de Elbaf utilizan cascos vikingos con cuernos. Sí, no son vikingos, pero bueno, es lo que nos han vendido. Muy similares a los de Oars y Kaido, pudiendo ser esto una referencia a su conexión y posible admiración tanto por los gigantes ancestrales como incluso por los Onis. En el capítulo 668, Law nos cuenta cómo el gobierno mundial lleva cientos de años intentando crear humanos gigantes. Él presupone que esto es para poder tener un ejército de gigantes con el que poder dominar aún más el mundo. Y es que es muy curioso cómo la imagen que se nos muestra es prácticamente idéntica a la que vimos de este robot en Mary Joyce. Y es que mi mente me hace pensar que este robot fue creado a imagen y semejanza de los gigantes ancestrales con el motivo de poder unirlos a sus filas de combate o incluso en el día a día. Igual que a día de hoy tenemos robots que son parecidos a nosotros en tamaño y aspecto. Tampoco olvidemos cómo es que hace 200 años se consideró al fin a los Gyojins como algo más que simples peces, y fueron aceptados en el gobierno mundial, a pesar de que seguían siendo odiados por los humanos. Y yo aquí lo veo mucho más simple que muchísimas personas. Yo aquí lo veo como que simplemente el gobierno mundial se dio cuenta de que la gran guerra contra ellos podía llegar a desencadenarse lo que ocurrió en el siglo vacío, y decidieron hacer algo para impedirlo. Y qué mejor manera de hacerlo que si consigues hacer que parte de la alianza que estaba en tu contra se vuelva de tu lado. Es decir, si consiguen que los Gyojins estén en el gobierno mundial y que ellos les defiendan ante cualquier ataque sin saber de dónde viene, han conseguido ya rebajar las posibilidades de victoria de quien siga los ideales de aquel reino antiguo, e incluso podrían evitar por completo que esta guerra volviese a suceder. Pero como hemos visto, el odio de los humanos hacia los Gyojins era tan fuerte que ni con eso lo han conseguido solucionar. ¿Salto temporal? Desde que leí el capítulo no he parado de ver comentarios que afirman que este robot ha saltado en el tiempo con el poder de Toki, posiblemente aprovechando las últimas fuerzas que le quedaban al robot en medio de una pelea. De esta manera podríamos explicar cómo es que apareció de golpe en Mary Joyce sin que nadie lo viese venir, y además por qué se quedó sin energía, ya que estaba en plena guerra y le quedaba ya pues un último aliento de fuerza, ya que consideran, y yo me incluyo, que sería un poco ilógico si tienes al robot tranquilamente descansando en un sitio y hace 200 años le dices: oye robot, vete a Mary Joyce y ataca. ¿Tienes batería baja? No me importa. Sería muy de estúpido, la verdad. Pero vamos a desmentir por completo que haya saltado en el tiempo. Y es que lo primero de todo es que si Toki hubiera hecho esto, primero ella debería de saber que allí estaba el gobierno mundial.
siendo aquella venía del propio siglo vacío, lo veo un poco complejo, y además su objetivo debería haber sido estar allí hace 200 años para conseguir acabar con ellos, pero no, su objetivo siempre fue el mismo, y es que ella siempre quiso llegar a Wano en el presente que estamos nosotros en la historia, y es que sabemos dos cosas. Ella sabía que a día de hoy, en el presente de la obra, aparecerían unas personas de fuera que liberarían Wano, y también que sus padres eran de Wano. Por lo tanto, su objetivo era llegar a Wano en el presente de la obra. Bueno, ya casi en el pasado, ¿no? Que estamos en Egghead. Pero bueno, me entendéis. Ella se enamoró de Oden y le contó todo esto. Me parecería bastante ridículo que le ocultase que hace 200 años intentaron atacar pero no pudieron. Y la verdad es que por lo que hemos visto de Toki, no parecía tener un conocimiento exactamente amplio de todo lo que ocurría en la historia. Ella tenía su objetivo, sabía que quería ir a Wano, pero no sabía nada más. Tampoco sabía del todo cómo era la gente de Wano, igual dónde estaba Wano. Su objetivo era llegar allí. Punto y final. Y es que también hay otro punto que lo descarta, y es que se nos deja muy claro que este robot estaba en muy mal estado. Por lo tanto, es imposible pensar que haya sido solo 200 años. Y luego veremos incluso más datos de por qué no puede ser que en 200 años haya quedado tan destrozado. Y como último punto en esto, me gustaría decir que se le ve ya bastante desgastado cuando está atacando a Mary Joyce. Por lo tanto, sería un poco extraño pensar que llegó así de la nada. Es decir, tuvo que estar esos 700 años de camino Mary Joyce en algún tipo de situación que le hiciese estar así de desgastado. Por lo tanto, procedo a concluir que el hecho de que este robot viajase en el tiempo es completamente imposible. Por cierto, like y sub para más, que estamos a punto de llegar a 600. ¿Cómo llegó? Y ahora te estarás preguntando, vale, si no vino así, ¿cómo narices llegó hasta Mary Joyce? Y es que, como se nos ha explicado, este robot consume una energía tal que son incapaces de reactivarlo, por lo que podemos suponer que su transporte hacia Mary Joyce fue lo que más le cansó y lo que le dejó sin batería. Pero es que, ¿tanto consume escalar el Red Line? Pues no del todo, ya que, habiendo desmentido el salto temporal, podemos pensar que, bueno, entonces su energía se debió de agotar ya que estuvo 700 años caminando. Y tal vez pienses que en esos 700 años estuvo vagando igual que Zunesha, que tal vez estuvo encerrado en el Freudian Triangle o que incluso estuvo peleando con los miembros de Cypher Paul. Pero de ser así, a mi parecer, ya estaría completamente destruido. Por lo tanto, creo que esto no fue posible. No fue posible que estuviese 700 años caminando sin parar. Por lo tanto, para mí, simple y llanamente, este robot estuvo apagado durante 700 años desde el siglo vacío. Como podemos ver, este robot tiene muchos desperfectos y oxidación, y la verdad es que yo dudo mucho que los científicos que tanto se maravillaron al verlo hace 200 años, cuando lo ocultaron del gobierno mundial, dejasen que su estado empeorase, es decir, posiblemente lo han estado manteniendo lo máximo posible. Entonces, todos estos desperfectos y oxidación se debe a que durante 700 años el robot estuvo quieto, estuvo durmiendo y apagado, expuesto a todo tipo de lluvias, nevadas y desastres naturales. Y es que con el tiempo hubo alguien o algo que le hizo recuperar un poco de energía. Tranquilos, ahora hablamos de eso. Y tras recibir ese chute de energía es que retomó su camino hacia Mary Joyce. Y no escaló la Red Line como en este caso nos comentaron tanto Franky como Vegapunk, sino que si nos fijamos, todo lo que tiene el Megaforce One está venido directamente del propio robot, pero no todo lo que tiene el robot está implantado en el Megaforce One, ya que Vegapunk no pudo replicarlo entero. Por lo que considero que el robot contaba con un sistema de propulsión o antigravitacional, sistema con el cual podría haber subido de golpe toda la Red Line sin tener que escalarlo. Pero ante esta solución tan maravillosa del problema se nos presenta otro más grande. Si esto fuera así, habría sido visto mientras llegaba, ya que por un lado tenemos Marineford, Shabondi, Impel Down, Enies Lobby, y por el otro lado, por ejemplo, teníamos el G1, es decir, siempre había algunas islas del gobierno que podrían haber informado a Mary Joyce para que todos los Tenryubito, para que todos los nobles mundiales pudiesen huir de la zona. Pero como hemos podido ver en aquel flashback, eso no ocurrió, ya que los nobles mundiales se encontraban ahí mientras recibían el ataque del robot. Y esto es por un motivo tremendamente simple. El robot ni escaló la Red Line, ni sobrevoló para llegar a la cima de la Red Line, ni tampoco estaba en Mary Joyce. Simple y llanamente, el robot cayó del cielo. ¿Qué lo movió? Justo antes de comenzar el arco del cielo, Skypiea
pudimos ver cómo un gran barco caía del cielo, dando una gran pista no solo de este robot, sino del por qué cayó. Tranquilos que no estoy diciendo yo que este barco sea el del robot, que ya me veo yo a más de uno con las manos en la cabeza diciendo este tío ya se ha vuelto completamente loco. Tranquilos, tranquilos. Todo esto nos llevó a una gran aventura por los cielos. Las nubes isla, los mares blanco y blanco blanco, una poderosa fruta de la electricidad, una ciudad de oro... Espera. Una fruta de la electricidad. Podemos ver durante este arco que las frutas no son algo extraño para la gente del cielo, ya que nos parece algo incluso sorprendente, ya que están aislados del mundo. Y esto la verdad es que puede ser bastante extraño, ya que, por ejemplo, en los blues era algo bastante desconocido. Y si pensamos que las islas del cielo están completamente aisladas del mundo, es sorprendente pensar que ellos tenían este conocimiento y esta información. Incluso ellos tenían conocimiento de lo que era el poder del haki, solo que ellos en lugar de llamarlo haki lo llamaban mantra. Y esto nos deja caer que tenían conocimiento de las Akuma no Mi pasado de generación en generación a través de lo que se nos dejó saber en la mini historia de Enel, gracias a que allí pudimos ver en los murales como unos seres alados, incluso alguno con el pelo igual que los Skypians, bajaron de la luna a la Tierra. Y ahora, sabiendo todo esto, podemos imaginar que Enel no comió la fruta por error, sino que él buscaba activamente esa fruta en específico. Y es que sabemos que él tenía un plan marcado desde el inicio, ya que él seguramente escuchó las historias sobre este poder, consumió la fruta y consiguió los planos para conseguir Urano. El Maxim. Y sí, creo que ya sabes por dónde voy. Creo que este chute de energía que le hizo llegar hasta Mary Joyce fue debido a la Goro Goro no Mi, una enorme cantidad de energía que le permitió reactivarse lo justo para caer sobre la Tierra Santa y atacar hasta que se quedó sin energías. Pero vamos a ver, ¿cómo es que se usó la Goro Goro no Mi hace 200 años? ¿Qué hacía ese robot en el cielo? ¿Cómo es que, funcionando con electricidad, Vegapunk no la ha podido reactivar? Y es que primero debemos entender qué ocurrió hace siglos, la ciudad lunar. Como hemos comentado anteriormente, gracias a las mini historias de Enel es que sabemos que una gran civilización que se encontraba en la luna debió abandonarla por falta de recursos. Y es que estos seres alados que bajaron al planeta azul tenían un gran conocimiento y una tecnología muy avanzada en comparación al resto del planeta, tanto que seguramente la escasez de recursos a la que se enfrentaban se produjo justamente por abusar de este tipo de tecnología avanzada. Al bajar a la Tierra, seguramente empezaron a utilizar los recursos de este planeta de la misma forma a como lo hacían en la Luna, es decir, en exceso. Y este motivo fue el catalizador de la gran guerra del siglo vacío. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Y es que esta gente tan tecnológicamente avanzada fue quien muy probablemente inventara o descifrara el funcionamiento de las Akuma no Mi hace siglos. Ellos seguramente fueron los que fundaron la ciudad natal de Enel, la cual recibe el nombre de Birka, mismo nombre de la ciudad lunar en la que se encuentra Enel. Y no sería para nada de extrañar que dejasen la Goro Goro no Mi en dicha ciudad, ya fuera que la usaban en la luna para dar energía a todos los autómatas y aparatos, o que la descubrieron en la Tierra y planeaban utilizarla para dar energía a sus inventos. Creo que Birka, al igual que Skypiea con Berth, atesoraba esta fruta. En lo personal, yo creo que esta fruta se utilizaba en la luna como sustituta de aquel sol que Lilith nos comentó que quería crear, el cual se apagó por la falta de recursos y tuvieron que recurrir a esta fruta, pero la fruta no fue suficiente y con el tiempo tuvieron que bajar a la Tierra para buscar más recursos. Luego veremos por qué. Al bajar a la Tierra, la fruta también bajó con ellos, posiblemente siendo su usuario uno de los que vimos en los murales. Nótese cómo los autómatas estaban bien guardados, es decir, no estaban tirados por un apagón imprevisto. Seguramente se fueron a dormir mientras esperaban a que sus creadores volviesen a la luna con los recursos necesarios. Pero esto último nunca llegó a pasar y el deseo, la voluntad de volver a la luna fue transmitida, fue heredada de generación en generación entre los Birkans. Y cuando estos bajaron, crearon las diferentes ciudades del cielo aparte de Birka, como por ejemplo Skypiea. Y estos lugares fueron repletos de la avanzada tecnología que se desarrolló a través de unas conchas de mar, los Dials.
Y es que estas ciudades podían gozar de una tecnología envidiable para cualquier humano, tanto que fue el foco de atención de unos exploradores, los cuales querían ver con sus propios ojos estas islas y, para su desgracia, conocer la verdad del mundo y descubrir la tecnología más avanzada que jamás habrían imaginado. Y no son otros más que aquellos que se nos dijo en la propia obra que hace 200 años partieron del South Blue para explorar el mundo. Sí, esos que iban a bordo del Sand Bliss. Pecado capital. Estos exploradores, como sabemos, llegaron a Skypiea. Lo sabemos porque encontramos un mapa de la propia isla en su barco. Pero estos fueron sentenciados al castigo de la nube a la deriva. Y este castigo solo ocurre cuando se comete un crimen de clase 5. Y sí, todos lo sabemos, los Mugiwara llegaron en tiempo récord al puesto número 1 de los crímenes. Pero vamos a pensar que también estas normas, estas leyes y los propios boinas blancas estaban siendo manipulados por el propio Enel, por lo que considero que el crimen que cometieron los del Sand Bliss realmente fue un crimen bastante severo. Así que yo me pregunto, ¿qué clase de pecado tuvieron que cometer para recibir tal castigo? En el mapa que estos exploradores portaban se puede ver cómo había una especie de demonio, algo parecido a un Number, que se encontraba en la isla de Skypiea, en concreto en lo que antes era Yaya. Y es que creo que este dibujo hace una clara alusión a este robot, ya que tiene 2 cuernos y porta un arma. En la imagen del manga tampoco se ve si este robot lleva una hacha o una lanza, pero tampoco nos impide pensar que pudiera tener varias armas o, como veremos más adelante, que hubiese más robots, cada uno con armas diferentes. Mis sospechas me hacen pensar que los exploradores revisaron toda la isla de Upper Yard tras encontrar ese dibujo en el mapa, todo para encontrar lo que al final era este robot. Seguramente estos exploradores también navegaron por Birka y robaron la Goro Goro no Mi tras descubrir su uso. Seguramente tras haber escuchado alguna historia popular o tras haber encontrado los documentos que hicieron que Enel quisiera construir el Maxim y marcharse hacia la luna. Lo que no sé es si primero tomaron la fruta o si, sabiendo de su existencia, fueron a por ella tras encontrar al robot. El tema es que, tras tener este poder, decidieron lanzarle toda la energía posible, ya que habían escuchado que podría llegar a moverse. Y fue así que, tras este fuerte impulso energético, siguiendo sus órdenes cual Kuma, el robot se dirigió directamente hacia Mary Joyce, en concreto al Red Line en general. Utilizó la poca energía que le quedaba para poder sobrevolar los mares y caer encima de la Tierra Santa. Todo para apagarse poco después, ya que no había sido recargado lo suficiente como para poder realizar más acciones. Y recordemos también que las islas del cielo se mueven ligeramente, por lo que no es nada descabellado pensar que en ese momento la zona de Skypiea se encontraba aún más cerca de la Red Line. Y es que este robot debía encontrarse en la zona que se nos muestra en el mapa antiguo, más o menos donde se encontraban las puertas a las diferentes pruebas. Curiosamente, ahí podemos encontrar un gran grupo de estatuas semejantes a Berth, si es que no eran Berth directamente. Puerta que, por cierto, nos está haciendo una pose con su mano izquierda, una que recuerda mucho a una técnica de pelea que se repite por varias zonas de la isla. Si quieres que hable más de este tema, déjamelo abajo en los comentarios para que yo pueda saberlo y así traiga un vídeo profundizando mucho más en todo este tema. Y esto nos puede indicar que antiguamente algo que no eran las pruebas se encontraban detrás de estas puertas, ya que las pruebas fueron colocadas por Enel y sus seguidores. ¿No es raro que tras la puerta nos encontremos directamente con el vacío? Me explico, la puerta tiene pinta de que estaba antes que Enel. Las estatuas alrededor también tienen pinta que son de Berth, algo que Enel no puso. Por lo tanto, no es normal que crucemos la puerta y nos encontremos con la absoluta nada. Y es que, atención a la locura, creo que tal vez esta zona podría utilizarse antiguamente como una especie de hangar para estos robots. Robots que habían desaparecido tras el siglo vacío. Todos menos uno. Aquel que estaba totalmente escondido debajo de la maleza o de la tierra, motivo por el cual Nolan y los demás tampoco lo encontraron, porque recordemos que ellos eran botánicos, ellos buscaban plantas, ellos no se dedicaban a escarbar ni a buscar cosas extrañas, ellos querían encontrar e investigar las plantas. Y este robot se encontraba así debido a que estaba en mal estado, y como estaba en mal estado no fue utilizado para la guerra y poco a poco se fue deteriorando más y más y más. Este robot consideró que ya estaba en mal estado, es decir, considero que la lanza que tiene clavada y el cuerno que le faltaban fue por algo que ocurrió durante el siglo vacío.
Por lo tanto, ese robot no fue enviado a la guerra, sino que se mantuvo en la propia isla. Con el tiempo, estando tirado en el suelo, se fue desgastando con las lluvias y el clima poco a poco hasta ser cubierto por completo por tierra y por maleza. Y es que durante la subida de la isla al cielo fue que el robot cambió de lugar. Si por ejemplo vamos a coger un caramelo, es tan simple como pensar que si estaba posado sobre la isla, por muy pesado que fuera, la isla era enorme y subió con gran fuerza. Por lo tanto, al subir y parar, también subió el robot, haciendo que el robot acabase en un lugar diferente. ¿En qué lugar? Bueno, pues fue tan simplemente como en el lugar que por fin podremos darle un sentido a su nombre, en lo alto del Giant Jack. Y es que esta historia, si la recordamos, nos cuenta que un chico llamado Jack, tras plantar unas habichuelas mágicas, decide escalar aquella planta gigante que se generó, encontrándose en la cima con un gigante. Mientras el gigante dormía, robó los huevos de oro que ponía su gallina. Qué casualidad, ¿no? Justamente había un gigante que estaba durmiendo y el niño fue y robó algo. Qué casualidad. Y yo creo que en Elbaf podremos saber más de lo que ocurrió aquí. Incluso, quién sabe, tal vez tengan más versiones de este robot esperando para el gran día de la guerra. Y es muy probable, como comentaremos a continuación, que estos robots se dedicasen a proteger al reino antiguo y sus aliados, motivo por el cual enfureció a los Shandians, quien al verlo moverse y marcharse del lugar, lo reconocieron al instante por las historias que habían sido pasadas a través de las generaciones. Y esto también enfureció a los Skypians, quienes ya en ese momento habían tomado el control de Upper Yard y casualmente construyeron la zona, el trono de su dios, donde se encontraba aquel robot. Y cuando esto ocurrió, fue que el usuario de la Goro Goro no Mi robada recibió su castigo, su pena de muerte para poder recuperar la fruta, y el resto de la tripulación fue sentenciada a navegar eternamente encima de una nube. Y algo me dice que igual este hombre no fue operado por un tumor cerebral. Y al final la fruta fue devuelta a Birka y esta historia fue pasada de generación en generación junto con las historias originales de la Goro Goro no Mi y de los habitantes lunares. Y esto fue lo que al final motivó a Enel a tomar la fruta, construir el Maxim y marcharse a la luna. El poder eterno. Entiendo que mucha gente no pueda aceptar que la propia electricidad sea la cual pueda mover este robot. Y sí, te lo estoy diciendo a ti. Tú que llevas todo el vídeo diciendo que esto no te cuadra, que no puede ser y que no te gusta la idea. Suscríbete, anda. Seguramente este robot necesite una fuente de poder extremadamente fuerte y constante. Algo como, pues no sé, un sol en miniatura. Y si recordamos, Vegapunk, en concreto Lilith, nos contó que si pudiesen crear una llama eterna, podrían llegar a construir y a cumplir todos sus sueños. Y es que esta llama eterna, estos soles en miniatura, serían creados a través de un gran sol que no se apagaba nunca. Un sol que proveía energía tanto al pueblo entero como a todos los inventos. Y antes de que pienses que estoy completamente loco, deja que te muestre las siguientes imágenes. Primero podemos ver cómo Kuma, el cual es un cyborg creado por Vegapunk, quien tiene conocimiento de los libros de Ohara, tiene estos medidores de presión en su cuerpo. Luego vemos que los piratas espaciales también tienen estos medidores. Y por último, justo en la zona donde Kuma tiene el suyo, podemos ver cómo estas estatuas tienen algo: un sol. Y es que estas estatuas podemos ver que están representando una clase de entidad guardiana. En concreto parece que del propio templo, donde está la mayor parte de ellos. Pero luego veremos un poco más. El tamaño es algo que nos puede confundir, pues son notablemente menores que el famoso robot. Si miramos fuera, donde ni paredes ni techos nos limitan, podemos ver que uno de ellos es de un tamaño mayor. Por lo tanto, llego a la conclusión de que estas estatuas no son hechos a escala, sino que son una simple representación de lo que eran. Estos robots tenían en su interior unos soles que les proveían de una fuente de energía fuerte y constante. Y esta es la clave que vuelve loco a Vegapunk. Porque al final del día, usemos la energía que usemos, puede ser transformada a corrientes eléctricas. El problema aquí no es el tipo de energía, sino la fuente. El problema es tener algo que sea capaz de generar esa cantidad de energía tan alta con una fuerza increíble y una constancia perfecta. Todo esto durante un tiempo ilimitado. Y es que, por ejemplo, cuando el robot fue activado hace 200 años, recibió una gran cantidad de poder muy fuerte, pero completamente limitado, motivo por el cual terminó por apagarse antes de poder hacer nada.
Incluso donde vemos todas estas estatuas, podemos ver cómo hay un sol con una cara grabado en el suelo. Y es que este sol podría ser la representación del gran sol del siglo vacío. Tal vez sea literalmente el sol que daba poder a los robots y a toda tecnología perdida, o una representación de quien les comandaba, el dios del sol Nika. Y es así como yo creo que Vegapunk no puede hacer nada, pues carece de la energía suficiente para poder darle ese chispazo que lo active durante siquiera unos segundos, ya que no solo necesitaría mucha energía, sino que, como hemos dicho, debería de ser constante durante un tiempo para poder mantenerlo activado. Y si hablamos de cantidad de energía, debería de utilizar toda la energía que tiene en la isla, la cual por un lado considero que seguiría siendo insuficiente, y por otro lado esa energía, al no utilizarse en el resto de inventos, atrasaría mucho todos los avances que está haciendo Vegapunk, y esto acabaría alertando al gobierno mundial. De hecho, podemos revisar cómo en la mini historia de Enel, su fruta es capaz de despertar a los robots, pero siguiendo con los murales, es posible que antes hubiera otro tipo de energía que no necesitase de alguien como Enel. Recordad que la energía de Enel no es infinita, debe estar generando esta energía de forma constante, así como debía dar energía constantemente al Maxim para que pudiera seguir volando. Y es que yo creo que este sería el motivo de su regreso a la historia, ya que mantener toda la ciudad lunar activada durante tanto tiempo sería algo muy cansado para él, lo cual sería un perfecto paralelismo con la gente que vivía en la antigüedad en la luna, pues ambos, tanto ellos como Enel, tendrían que bajar de la luna a la Tierra debido a la falta de recursos y a la insuficiencia que es la Goro Goro no Mi. Motivo. Estos robots podrían ser simplemente parte de un ejército pensado para destruir el Red Line, motivo por el cual acabó en Mary Joyce. Como ya comentamos antes, estos robots se parecen bastante a los gigantes ancestrales, pudiendo ser que estos fueran creados para unirse a sus filas de combate. Fueron diseñados y programados para poder destruir el Red Line, para así poder unificar de nuevo todos los mares. Y si lo pensamos bien, posiblemente formasen parte de un arma ancestral, ya que ninguna de estas armas está formada por un solo componente. Lo hablamos con el ejemplo de Urano. Fue su misión de derribar todo lo que el gobierno mundial creó lo que le hizo atacar. No fue ni porque fuera Mary Joyce, ni porque antiguamente los Lunarians vivían allí, sino porque es un lugar que debe ser completamente eliminado para poder volver a traer al mundo la libertad verdadera. Para el gobierno mundial, estos robots deben ser eliminados cuanto antes, deben evitar que cualquier persona pueda descubrir lo que ocurrió en el siglo vacío y traer de nuevo la voluntad de Joy Boy, motivo también por el que tenemos esta enemistad entre el gobierno mundial y los gigantes. Los gigantes de Elbaf, como ya comentamos antes, puede que incluso tengan alguno de estos robots guardados en su isla, y además tienen conocimientos no solo de Ohara, sino también pasados a través de las generaciones de los gigantes, pues sabemos que los gigantes viven muchos más años que los seres humanos. El gobierno mundial ha estado buscando de forma desesperada cómo acabar con esta raza para poder vivir con la seguridad de que, sea lo que fuera lo que ocurrió durante el siglo vacío, no se vuelva a repetir. Dime qué te ha parecido mi hipótesis en los comentarios, los leo todos. Mientras, aquí tienes más vídeos que seguro que te gustan. Nos vemos muy pronto en el mar de aventuras.